he estado meditando en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 19 al 28. Y me detuve cuando estaba en mi momento de meditación. Me llamó mucho la atención lo que nos dice. Dice que Pablo había estado predicando en estos lugares, en Listra, y dice que unas personas lo apedrearon, lo dejaron por muerto, lo sacaron fuera de la ciudad y lo dejaron como que si ya habían terminado con su vida. Sin embargo, vemos lo que San Pablo hace. Esto me llenó, esto me impresionó muchísimo. Porque al día siguiente dice que voy a leer lo que dice. Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Imagínense eso, este escenario. Pablo, me imagino que estaba adolorido, tenía mucho dolor en su cuerpo porque lo habían apedreado de tal manera que había sido algo muy violento, que lo habían dejado por muerto. ¿Y qué es lo que hace San Pablo? Esto es impresionante porque se levanta y al día siguiente sigue hacia adelante. Quiere seguir predicando la palabra de Dios, quiere seguir proclamando el misterio del resucitado. Yo me preguntaba, ¿de dónde sacaba la inspiración San Pablo? ¿De dónde sacaba la fuerza? ¿De dónde sacaba esta resiliencia para poder seguir predicando en medio de la oposición, en medio del rechazo? Porque muchas veces lo rechazaban, no le ponían atención al mensaje que él traía. Yo creo que nunca tenemos que perder de vista la experiencia que San Pablo tuvo en el camino de Damasco. Aquel día cuando él iba a perseguir a los cristianos, según él, hacer la voluntad de Dios, metía presos a los cristianos, los detestaba. Él creía que tenía que poner un nuevo a esta nueva religión que había surgido. Pero ¿qué pasa en ese día inolvidable en la vida de San Pablo? Es cuando es encontrado por Cristo, cuando Cristo se le aparece en el camino y le pregunta: Saúl, Saúl, ¿por qué me estás persiguiendo? San Pablo le replica: ¿y quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús al que estás persiguiendo. Y en ese instante San Pablo tiene una experiencia viva con el resucitado. Tiene una experiencia que lo iba a afectar toda su vida. De ahí venía la fuerza de San Pablo, de su vida íntima con Cristo Jesús, que había tenido esta experiencia en el camino hacia Damasco. Y eso nunca lo olvidaría. Por eso cuando tiene que sufrir, cuando es apedreado, cuando es rechazado, cuando es traicionado por sus propios amigos en algunas ocasiones, San Pablo puede decir: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la desnudez, ni el hambre, ni la prueba, ni la muerte. Ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso San Pablo, en una de sus cartas, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, nos dice lo siguiente: dice en el versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley lo hacía más poderoso. Pero damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Por eso es que San Pablo tenía esta convicción,
estaba tan convencido en esta creencia de que Cristo, la resurrección de Cristo no es una mitología, no es algo que los apóstoles inventaron, no es algo que pasó históricamente. Y a nosotros fácilmente nos puede confundir el mundo con sus mentiras. Inclusive varios teólogos, varias personas que son expertos, entre comillas, en la palabra de Dios, han errado porque han dejado de creer en la resurrección de Cristo. Hermanos, si nosotros no creemos en esta verdad, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos? ¿Para qué entonces uno seguir a Cristo? ¿Para qué? Tenemos que siempre mantener nuestros ojos fijos en esta realidad. Vamos a sufrir, vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar rechazo, vamos a ser malentendidos, pero tenemos que ver todo esto desde la óptica de la resurrección. Lo que San Pablo nos dice en su carta. En esta misma lectura de Hechos de los Apóstoles, es impresionante ver lo que pasa con San Pablo, porque dice que sigue predicando la palabra, llega a otros pueblos y sigue exhortando a las comunidades, sigue orando, y dice que al final, antes de que él y Bernabé se fueran de ese lugar, dice que los discípulos quedaron confortados en el Espíritu Santo. ¿Cómo Pablo podía hacer esto, hermanos? Por lo mismo que les acabo de decir, porque creía en que no importa lo que a él le pasara en su vida, nada lo podía separar del amor de Cristo. Y tú, hermano, ¿crees en la resurrección de Cristo Jesús? ¿Crees en la resurrección de los muertos? Porque ahí es donde está nuestra esperanza. Ahí es donde está el centro de nuestra fe, del cristianismo. Eso es lo que hace diferente al cristianismo de cualquier otra religión. Que creemos de que Cristo sufrió, murió, pero resucitó al tercer día y que al final de la historia regresará a juzgar a los vivos y a los muertos.